La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Si es alguien creativo, si se es alguien creativo, se puede con la gaita hacer muchas cosas, incluso crear música para videojuegos como esta que estamos escuchando, como la sintonía de nuestro programa. Todas ellas creaciones de nuestro compositor, querido gaitero, también informático, bueno, un artista polifuncional como Teber. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, ya veis que mi tiempo libre lo dedico a cubrir muchas áreas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que presta a ver que con el tiempo pues haces cosas, ¿no? Que tienen un poco más trascendencia que simplemente ver pasar la vida, ¿no? La semana pasada hablábamos de música escocesa, hoy vamos a profundizar más en un tipo de grupo que a mí me gusta particularmente porque tiene fusión e innovación. Entonces, bueno, a mí ese tipo de conceptos ya sabéis que me encantan, entonces, bueno, por eso me gusta a veces pararnos a escuchar un tipo de proyectos. Esta misma semana, hace un par de días, Spotify sacaba lo que llaman ellos los rap, estos de ver qué son los grupos que más escuchas, qué estilos, que hacen como un resumen anual de todo el uso que hacemos en las plataformas, y pudimos compartir con nuestros con amigos y gente que tengamos en redes pues todo ese tipo de música que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que más escucho es el folk metal, que no sé por qué, pero me dio por esta temporada por escuchar un poco esos sonidos un poco más fuertes. No sé, igual estos días tan oscuros o que parece que el que está abriendo el grifo del agua allá arriba no lo quiere cerrar. Por ejemplo, a mí me pide un poco de música que me haga despertar, porque si no parece que estamos todo el día ahí con esa dinámica de oscuridad. En este caso vamos a hablar de la Thesaurus Orchestra, que es una formación que se creó en Escocia con una buena carrada de músicos que estamos hablando de ellos. Entonces vamos a escuchar una obertura que tienen ellos, que es corta, para ir haciéndonos un poco la idea de cómo suenan ellos. Bueno, Teber, ¿qué propuesta más, qué diría yo, cinematográfica, creadora de atmósfera? Sí, a mí me gusta también pasar los musicales también, ¿no? Muchas veces hacer una obertura, ¿no? Un pequeño guiño a lo que va a venir, ¿no? De lo que es el grupo, y es de las cosas así que a mí personalmente me presta a ver en espectáculos. El caso de la Thesaurus es, por ejemplo, lo describen aquí en The Guardian, en uno de los diarios de Reino Unido, que decía que es una gran banda de folk escocés que lo que hacen es crear ambientes y performance de una gran cantidad sonora y musical, ¿no? Pues vamos a escuchar el primer tema de ellos ya ahora directamente, después de tener esta miel en los labios, y vamos a sentirlos un poco ya más en su esencia como grupo.
buenos son, Teber. Sí, la verdad que es impresionante, sobre todo por el volumen sonoro y la capacidad que tienen ellos de creación, ¿no? Es decir, es un proyecto innovador de algunos de los músicos más brillantes de la escena de folk escocesa, miembros de bandas como puede ser Salsa Céltica, Piat Ferris, All Blind Dogs, son, bueno, o gente que tiene influencia como Wolfson, ¿no? Y aparte que son gente joven que crearon este tipo de grupo porque dijeron, bueno, vamos a tirar para adelante con todo esto. Voy a empezar a hablar de dos músicos que para mí son casi un buen ejemplo de lo que es coger lo que ya hablamos el otro día y evolucionarlo, ¿no? El primero de ellos es Ross Ainsley y el otro es Sally Hatton, que los dos fueron alumnos de Gordon Duncan, que fue el que hablamos el otro día de él, de músico escocés. Pues cogieron un poco esa tradición que les enseñó Gordon, un poco también de esa innovación musical, porque Gordon también ha hecho la versión esa de Thunderstruck de AC/DC, y lo bebieron y lo llevaron en este caso de este grupo, donde tenemos este tipo de agrupación, ¿no? Tenemos gente, por ejemplo, está Eamon Coyne, que toca el banjo, tenemos flautas y whistles, bodrans, tenemos acordeones por ahí, guitarra eléctrica, percusiones, y luego también tenemos violines, ¿no? Es una manera muy importante de decir, bueno, cogemos todos esos instrumentos del mundo folk, del mundo que nosotros ya conocíamos en estas agrupaciones, y lo llevamos a otro terreno, ¿no? Pues para seguir escuchándolos vamos a ir con el siguiente tema también un poco para ir metiendo aún más todavía este tipo de sonoridades. ¡Wow! ¡Qué bueno! Aquí ya es difícil de etiquetar esta gente, ¿eh? Sí, porque aquí sí que puede ser un poco más folk, más un poco más clásico, ¿no? Más clásico, bueno, sino más ese oído folk que tenemos acostumbrados. Pero bueno, sobre todo es el volumen sonoro que tienen de toda la agrupación que llevan y esos cambios de ritmo que tienen, esa capacidad de llevar ese ritmo alto que están llevando en este tema, tal. La verdad que para mí me parece una de las propuestas musicales de los últimos años que vi más completas en todos los sentidos, sobre todo por el volumen de gente que son. Claro, pensar, por ejemplo, eso, que podamos tener una orquesta así, rollo folk, con todo este tipo de personas, la verdad que a mí me apetece crear un grupo así, pero ya mañana mismo. Por todo el juego que nos puede permitir este tipo de agrupaciones, ¿no? Estaba revisando ahora también, por ejemplo, un poco lo de las formaciones musicales de
de los músicos que tenemos aquí, la verdad que son gente que llevan tocando toda la vida. Por ejemplo, Ali Hathor empezó a tocar con los 7 años las flautas, Rosales empezó con 8. Entonces, bueno, son gente que conocen la música desde el minuto 1, como suelo decir yo, y llevan trabajando toda la vida. Incluso, por ejemplo, tenemos que dar un repaso hoy vi una historia de una pianista que lleva 100 años tocando, que tiene 107 años, y este año sacaba disco. Wow. Entonces, muchas veces es el ver el recorrido del tiempo que nos permite, pues bueno, vamos creciendo musicalmente y luego nos juntamos y creamos este tipo de agrupaciones, ¿no? Fueron nominados a mejor disco del álbum, o sea, mejor disco del año en Escocia en el año 2015, y también, bueno, pues fueron uno de las atracciones musicales del festival que hay en Escocia llamado Celtic Connections, que se celebra en enero y febrero de todos los años, del año 2009. La verdad que es una pasada, y vamos a escuchar el siguiente tema que tenemos de ellos, que se llama Look East, a ver qué nos sorprenden ahora. Me gustan cada vez más, ¿eh? Y estaba revisando la traducción de Treacherous Orquesta, y es orquesta traicionera. Un poco jugando también con el sonido, ¿no? Uno igual puede esperar esa formación más folk, claro, más el sonido guitarra, flautas y gaita, y de repente le engaña, le traiciona un poco el cambio, ¿no? Andan cambiando también de modos. Por ejemplo, había hecho un modo aquí ahora mismo que seguramente nos evoca un poco más a sonidos árabes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que como grupo musical, la verdad me parece una de las propuestas que viene de Escocia desde los últimos años, para mí más bestias que podemos escuchar en estos últimos años. Hablan también que es como un poco orgullo para ellos el que son la generación de músicos, de la última generación de músicos de Escocia, que cogen un poco las riendas en cuanto a sonidos nuevos, en cuanto a propuestas nuevas, ¿no? Que muchas veces eso, a veces parece que no hay recambios en las generaciones de músicos, o que a veces que queda un poco diluido ese caminar de los artistas, ¿no? Entonces, que vean que hay esa sensación de que un grupo coge las riendas y hace una propuesta nueva, diferente, la verdad que para ellos es un orgullo, y así lo escriben en muchas de las diarios, e incluso de las críticas que les hacen de ellos como grupo, ¿no? Como formación, para mí es de lo más completo que escuché en mucho tiempo, y yo creo que, bueno, hace tiempo que no los veo haciendo giras ni tocando, obviamente con el tema del COVID y todo este tema de cuestiones ahora mismo
que hace que casi todo se tenga que suspender, porque todavía estaba leyendo a un par de festivales que están suspendiendo ahora para estas navidades por el tema del incremento de los casos. Entonces, bueno, se hace a veces un poco, esto parece un caminar por el desierto, como lo decía la Biblia, ¿no? Porque parece que estos van a ser los 40 años que tengamos que esperar a poder volver a escuchar música un poco sin tener sobresaltos, ¿no? También, por ejemplo, aquí estoy leyendo ahora mismo una de las críticas que les dicen que es el sonido tradicional escocés llevado al siglo XXI, ¿no? Dando esas ideas musicales, frases, cambios de ritmo y un poco de esa sorpresa que nos pueden dar como grupo, ¿no? Y nada, pues vamos a escuchar el último audio que traje de ellos para por ir cerrando musicalmente este grupo. Entre la semana anterior y esta hemos hecho y estamos haciendo un recorrido por la música de Escocia interesantísimo, Teber, ¿eh? Sí, bueno, en este caso nos acercamos un poco, como os decía, sí, aún así nos siguen quedando muchísimos nombres, pero bueno, la idea es eso, que veamos pues eso, la base de los grupos folk, nombres claros que marcaron un camino dentro de la música escocesa y luego pues innovaciones, ¿no? Que fue pues, otro día escuchamos un poco a los Red Hot Chili Peppers y pues a la Thrash Orquesta, ¿no? Habla también de la riqueza cultural que tiene cuando dejan trabajar a los artistas, como digo yo, ¿no? Uh-huh. Hay que tener esas iniciativas, esos proyectos. Por ejemplo, yo os comento que yo dentro de poco voy a poder sacar parte del último tema que tengo ya entre manos. Quisimos grabar un videoclip estos días, imaginaros, claro, un tema de lluvia, solo tuvimos una ventana que fue el martes este pasado y pudimos grabarlo, si no, me hubiese quedado con el videoclip en las manos, ¿no? Y son el tipo de innovaciones que tengo ganas de que lo veáis porque la verdad que está muy currado. Aquí me dejo unas cuantas ideas para poder hacerlo y la verdad que es cuando luego ves el resultado final, como es el caso de aquí de la Thrasurus, es cuando ves que mereció la pena haber hecho esos esfuerzos, ¿no? Como estos grupos, muchas veces los músicos a veces somos muy particulares y a veces sentarnos a llevar a cabo proyectos es complicado porque cada uno tenemos ideas muy particulares, ¿no? Entonces, que todos estos músicos se hayan juntado, que realmente, déjame contarlos, que son unos cuantos de ellos, son 6, 9, 12 músicos dentro de un mismo proyecto y remando todos con la misma fuerza, la verdad que es para alabarles y darles las gracias por haber creado este tipo de música.
Teber, siempre con pues con la música del mundo, la música de Asturias, aquella que está también lógicamente relacionada con nuestra cultura, con nuestra historia musical, ese recorrido que hacemos con Teber cada semana, siempre interesante, cada vez más enriquecedor. Teber, gaitero, compositor, músico, con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde. Teber, gracias, un abrazo. A vosotros.